Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva herramienta que les traigo el día de hoy. No sé si te ha llegado a suceder que tienes tu dispositivo Android y por azares de destino, bueno, pues se te daña la pantalla. Ahí tiene problemas, por ejemplo, de virus, que generalmente no es el caso para los tipos de dispositivos Android. Pero, por ejemplo, tienes congelado el sistema, tienes errores, ahí crasheos inesperados. Perdiste lo que es la contraseña, no sabes cuál es, y a partir de un reset, de hecho, ni se puede realizar esto de rescatar la información. ¿Cuál es el método efectivo para poder salvar toda la información, para poder recuperar todos los datos de un dispositivo Android? Y bueno, el día de hoy justamente lo estás viendo, eMyPhone DBAT Android, que en efecto se encarga de recuperar todo, absolutamente de todo, desde mensajes, fotos, contactos de WhatsApp. Prácticamente te recupera desde una cuenta de Google, también básicamente la copia de seguridad, todo te lo rescata para dispositivos Android. Ojo a destacar lo siguiente: a partir de que tengas ahí, por ejemplo, un accidente, crasheos del sistema, ahí por ejemplo los virus, hay por ejemplo las pantallas también que suelen ser totalmente erróneas en dispositivos, o que el sistema pues no responde correctamente. Bueno, localiza prácticamente todo esto, te lo puede rescatar de una manera fácil y sencilla. Así es que vamos a pasar directamente a ver el tutorial para que no me estanque únicamente mostrando lo que es la página de lo que es eMyPhone DBAT. Así es que vamos allá. Vale, pues ya lo tengo aquí tal cual instalado, DBAT Android. Así es que una vez abierto lo que es el programa, ojo a destacar lo siguiente: no estoy mostrando como tal el dispositivo Android, porque obviamente se supone que no lo tengo de manera accesible, es decir, tiene la pantalla rota, está dañado el sistema. Y lo que hago, bueno, hay tres métodos aquí en eMyPhone DBAT, que puede ser recuperar los datos de Android, los datos perdidos, la extracción de un dispositivo Android, pero a partir que el dispositivo, por ejemplo, tiene la pantalla rota o esté congelado del sistema. Y hay una tercera opción, que es la cual les voy a mostrar, también recuperar datos desde la copia de seguridad de Google. Y ojo, siempre es lo más recomendable. Yo siempre he recomendado esto a partir de que no hago demasiadas reviews para dispositivos, pero siempre lo fundamental es poder tener todo almacenado en la cuenta de Google para así poder rescatar pues información valiosa en algún momento que básicamente no tengamos nuestro dispositivo. Y bueno, lo fundamental, esta parte para visualizar y descargar los datos de la copia de seguridad de Google con tan solo un clic. Vamos a darle aquí tal cual, y acá nos dice recuperar datos de la copia de seguridad de Google, y tal cual nos dice para visualizar gratis o de forma totalmente free la copia de seguridad, descargar contactos, mensajes, historial de llamadas, chats de Google, calendarios. Y bueno, vamos a darle aquí en comenzar de primera instancia esta parte, porque ya había accedido a mi cuenta, pero de igual manera aquí el ID de Google es básicamente tu correo electrónico con el cual accedes, con el cual tenías sincronizado lo que es tu dispositivo, con el cual preferentemente debías de tener activado lo que es la opción de realizar una copia de seguridad. Y luego después acá pues justamente voy a anotar lo que es la contraseña, y una vez anotando lo que es la contraseña, hay 5 puntos a tener muy en claro: que DBAT para Android no es compatible con la autenticación de los 2 factores, así es que eso a tenerlo muy en cuenta. Solo puedes acceder a Google con direcciones de correo electrónico, el número de teléfono no es compatible, y hay que asegurarse de poder iniciar sesión con éxito desde primera instancia desde un navegador. Y obviamente eMyPhone, los de eMyPhone nunca guardan información de tu cuenta en esta clase de programas. Luego después vamos a darle aquí en registrarse, vamos a esperar a que cargue, a que empiece a rescatar todo lo necesario de la cuenta que tengo obviamente sincronizado al dispositivo. Por ejemplo, puedes seleccionar todo, o puedo seleccionar los que sean de mi preferencia. Aquí por ejemplo contactos, mensajes, historial de llamadas, chats, calendarios, wifi, que son los recomendables. Vamos a darle aquí en próximo. Lo que hace es llevar a cabo un escaneo de la copia de seguridad de Google. Y ojo, sin duda lo fundamental para poder ahí salvaguardar nuestra información a partir de que nuestro dispositivo le pasó algo, nos lo robaron, a partir de que por ejemplo tiene la pantalla rota, yo que sé, poder rescatar todo de manera efectiva. Y bueno, vamos a esperar un poco. Habría que destacar sin duda hasta aquí, que no lo he venido destacando, pero eMyPhone DBAT, ojo, lo puedes consultar, es totalmente free, consulta los enlaces abajo en la descripción. Es cierto que tiene una versión que es premium, pero básicamente es para desbloquear algunas de las opciones que yo creo que son totalmente opcionales. De igual manera, la versión free es totalmente elemental para que puedas rescatar lo que es tu información. Vamos a esperar un poco que finalice lo que es este proceso del escaneo. Aquí tal cual vemos lo que tiene: contactos, mensajes,
el historial de llamadas, y obviamente ya aquí tal cual tengo ya sincronizado, prácticamente me he localizado todos los contactos que tengo. De igual manera los teléfonos pues me los enmarca obviamente con paréntesis porque están totalmente ocultos, pero de igual manera aquí esta parte está censurada porque son correos de trabajo, así es que acá lo tengo, son prácticamente todos los correos de trabajo. Y bueno, los contactos acá tal cual. De igual manera, si tuviesen los mensajes, yo en este dispositivo prácticamente no tengo porque no tengo un SIM, pero de igual manera si tuviésemos acá tal cual lo estaría enmarcando. De igual manera la historial de llamadas y de igual modo los chats que tengas ahí tal cual te los estará recuperando. Acá por ejemplo tengo algunos chats que de igual manera estarán censurados esta parte, pero ojo, para poder recuperarlos de manera efectiva. De igual manera los calendarios, si tienes algún calendario ahí, bueno, acá tal cual te los enmarca, los calendarios natalicios de Benito Juárez. Aquí había establecido algunos calendarios nuevos del pasado, acá tal cual la revisión de videos. Y si también, porque ya lo sabes, a partir de una copia de seguridad que la tengas sincronizada en tu dispositivo Android, también puedes sincronizar lo que son redes Wi-Fi. En mi caso generalmente no lo hago, pero ojo, aquí te lo estaría tal cual enmarcado. Luego después vamos a darle aquí en recuperar y luego después aquí elegimos la ruta. Yo de preferencia, ojo de sacarlo, pues sí, probablemente a veces hace un choque con el antivirus y básicamente con el AVAX. No es ninguna clase de virus, ni mucho menos, así es que ahí lo destaco. Luego después vamos a darle aquí en recuperar. Tal cual aquí me lo abre de manera inmediata. Recupero calendarios, recupero chats, recupero contactos, así es que ahí lo tendríamos. Y luego después ya básicamente sería lo fundamental. Esta parte ya es muy clásica. Por ejemplo, si tuvieses otro dispositivo Android, bueno, ¿qué haces? Copiar prácticamente esto a las rutas establecidas donde obviamente encuentras lo que son calendarios, chat y contactos, y ahí básicamente te lo estará reconociendo lo que es tu dispositivo. De igual manera ya lo tienes aquí respaldado. Son básicamente los nombres de contactos en HTML, los contactos acá tal cual con una hoja de estilo. Bueno, voy a abrirlo para en efectos de este video. Acá tal cual me lo destaca, estará censurado esta parte, así que sin duda pues ya lo tendrías aquí. Si por ejemplo si los perfiles de los contactos tuviesen imagen, también te lo destacaría ahí, así es que también tiene acá exportado en Excel. Y nada, ya finalmente yo con esta voy a estar despidiendo este video. iMyFone Debug, enlaces abajo en la descripción para poder recuperar toda la copia de seguridad de tu dispositivo a partir de que hayas tenido alguna clase de problemas. Así es que sin duda consulta los enlaces abajo en descripción. Y ya con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Guía del usuario, reseñas, preguntas frecuentes, todo, absolutamente todo lo tiene con iMyFone. Me despido, Master Tuto fuera, chao chao.